Buenas noches, ¿sí? Es La Rosca, como todos los jueves. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches, ¿sí? Obviamente, Cristina Fernández como uno de los ejes de la semana, con la difusión de la carta de 9 carillas del lunes, efectivamente, que obviamente dio para todo tipo de interpretación, todo tipo de lectura, pero que también es cierto, demuestra una vez más la centralidad que tiene la vicepresidenta, que a veces parece presidenta, o no tanto a veces, dentro de lo que es el marco del oficialismo y dentro de lo que es el marco general de la política argentina. Así es, y bueno, vamos a analizar parte de esto y de lo que es la política argentina y la economía argentina. Hoy tenemos dos invitados. Tenemos dos invitados. Tenemos a Mario Negri, el diputado Mario Negri. Jefe de Interbloque. Y nos acompaña alguien que hacía mucho, obviamente hacía mucho que no venía porque no lo invitábamos, que es Ricardo López Murphy, que le agradecemos mucho. Bueno, no hace falta presentarlo. Economista, dirigente político, exministro, nada, suficiente para... Un hombre de la política argentina. Así es. Bueno, y también va a estar con nosotros, como siempre, Pablo de León. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, les voy a contar, ley del aborto, debate del aborto. Yo les voy a contar qué está pasando en este momento con eso. Obviamente vamos a estar, como siempre, chusmeando las redes, que hay mucho para hablar. Y por último les voy a mostrar una foto opositora que va a armar lío en la provincia de Buenos Aires. Bueno, nosotros vamos a Mario Negri. Sí, señor. Diputado, ¿cómo le va? Buenas noches. Recién hablábamos, Daniel, y mencionamos el tema de Cristina como eje. Hoy tuvimos 2 episodios también importantes. Después podemos discutir por qué se llegó a este punto, pero tanto el tema de Guernica como el tema del desalojo del campo de la familia Echeverri han sido 2 episodios que habían puesto en debate algo que vos mencionaste la semana pasada, ¿no? Que la Argentina, a esta altura del partido, esté discutiendo propiedad privada sí, propiedad privada no. El derecho de propiedad, así es, una cosa increíble. Diputado, le pregunto por las 2 cosas, su reflexión, su mirada. Guernica, el final de hoy, y el episodio de la familia Echeverri en Entre Ríos. Respecto a las tomas, ¿cómo es el dicho? Vos sembrás tormenta y cosechaste tempestades, ¿no? Sí. Entonces, escuché a alguien que dice que Grabois es un problema para la Argentina. Yo creo que no, que Grabois es el resultado de años de querer dar la idea de construcción de la ausencia del Estado y de la ley en la Argentina. Ese fue el espacio donde se desarrolló. Es más, en pocos minutos y en pocos días hubo tantas contradicciones para alentar eso como para justificarlo, hasta que los country eran tierras tomadas por los dueños. Y de golpe, unos dicen que giró a la derecha, otros que se corrieron ideológicamente, y en realidad es proporcional. Lo que pasó en Guernica era lastimoso, pero es lo que alimentaron durante mucho tiempo. Y lo otro, el problema no era si entre los Echeverri se pelean por la herencia, o los Negri, o los Van der Koy. El problema es que funcionarios del Estado pasaron a ser herederos. Se incorporaron a la ocupación de una de las herederas. No, en realidad creo que 2 siglos atrás, a discutir el derecho a propiedad privada. Y creo que es lo que percibió la gente. Y era tan sencillo como que el presidente, en vez de hablar de los ricos, hubiese dicho: miren, los funcionarios míos que fueron ahí y viajaron no tienen nada que ver con esto, que se vuelvan. Es un problema que deben resolver en la justicia. Es decir, una vez más, en 9 meses, el nuevo gobierno contribuyó a la idea de la anarquía que se está viviendo en la Argentina, de la falta de equilibrio, de la falta de justicia. Y creo que la forma del desalojo de Guernica y la encíclica que leyó Grabois es la cara y la contracara de los que se usaron mutuamente. Ahora, me parece que en la toma de Guernica, bueno, el gobierno de la provincia de Buenos Aires debe estar diciendo: hemos logrado el desalojo después de mucho tiempo. Y hay mucha gente que se está preguntando si, además de los que le van a dar 50.000 pesos de subsidio durante 6 meses,
le va a tocar también a ese cuentapropista que está dando vuelta en la informalidad después de la cuarentena más larga, ¿no? Entonces, el criterio de distribución y del pago, en vez de resolver el problema de fondo, de hacer un censo, de saber cuál es, la gobernaron 28 años Buenos Aires. No están descubriendo América. Y de ahí vivieron políticamente muchos años. Entonces creo que no encontraron una solución. Lo que están haciendo es pateando un problema para adelante. Están encontrando una forma también de, bueno, esto de financiar. Por supuesto, no les quepa ninguna duda. Y además, para aquellos que sueñan con la discusión ideológica, dirían, bueno, la Cámpora está pensando en ser gobierno, entonces, bueno, tienen que ser más serios, no pueden seguir haciendo lo que alimentaban antes que se hicieran con las tomas. Eso lo digo con ironía, porque la verdad es un bochorno. Bueno, pero se está discutiendo reforma agraria. Hoy Grabois hablaba de la reforma agraria. Tiene derecho a hablar de eso en el mundo. Sí. Que hay gente que escribe, inclusive libros, no hay que por qué maldecirlo y está perfecto. Eso es lo que sostiene Grabois. El problema es la hipocresía de los que alimentan eso, crean expectativas, pero después en vez de hacer reforma agraria, lo que hacen es acumular riqueza. Ahora, usted decía recién, y existe esa impresión que, bueno, la Cámpora tiene un proyecto para hacer algo más a futuro y que por eso se explicaría parte del giro, ¿no? Ahora, ahí conviven cosas muy contradictorias, porque usted mencionó lo de Kicillof. Digo, uno puede estar de acuerdo o no, pero hubo un operativo de desalojo hecho como hay que hacerlo. Se cometerán errores como en todos lados, que hizo Sergio Berni. Y por otro lado, el ministro de Desarrollo Social, que había sido el gran negociador, convalidando el comportamiento de Berni. Sí, porque no tienen ningún problema. Ustedes lo han tenido aquí invitado muchas veces a Berni. Sí, no sé si tantas, pero lo hemos tenido. Si tiene que ser Rambo, es Rambo. Si tiene que decir que está en contra del presidente, está en contra. Si al otro día tiene que decir que es él el que lo defiende, lo defiende. Son absolutamente pragmáticos. Ahora, el problema subsiste. Lo resuelven por 24 horas, pero no resuelven el problema de fondo. Creen que todo puede acumularse en el mismo molino y en la misma dirección. Y yo creo que es un problema que arrastran estructuralmente. Lo que está en juego ahora es saber si cuando el kirchnerismo gobernó es porque gobernó bien, construyendo una Argentina que acumuló riqueza por una política correcta, o si el kirchnerismo sabe gobernar ahora que no hay plata. Eso es lo que está en juego. ¿Qué país van a diseñar? Negri, bueno, una larga discusión en el Congreso por el presupuesto. Se aprobó finalmente, ustedes se abstuvieron, pero salió esto de... Usted lo sabe, el presupuesto no es ni bueno ni malo, el presupuesto es irreal. Desde que fue el ministro hace 40 días, dijo que ese es el plan de gobierno que tienen. Así es. Con lo cual, estamos en la silla eléctrica, le quiero decir. Porque en menos de 30 días preveían un dólar a 102, si lo encuentran avisen a dónde. En segundo lugar, una inflación del 29 y prevén bajar un déficit al 4,5 para el año que viene, de los cuales 3 puntos lo bajan de los gastos de COVID. Es decir, que sepan los argentinos que para el gobierno se terminó la pandemia y no va a haber más virus a fin de año. Porque, para que tengan una idea, el presupuesto de salud, que es una perlita, baja casi el 50% de lo que se preveía en el 2020. Y la campaña nacional de vacunas, sacándola de COVID, aumenta solamente 8%. Al ritmo de la inflación y al valor del dólar, imaginen lo que va a ser el grado de emisión que prevé, no ya el presupuesto, sino el que van a llevar adelante. Mario, quiero mezclar dos temas, uno que le preguntaba a Eduardo y el de recién que le preguntaba a Daniel del presupuesto. En la discusión, en el debate, siempre cierra, por tradición, el presidente del bloque oficialista, fundamentando el proyecto. Y en la discusión del presupuesto no estuvo Máximo Kirchner, que es el jefe del bloque del Frente de Todos. ¿Cómo lee usted esto, que tiene mucha experiencia, muchos años de diputado, que no haya estado el presidente del bloque oficialista en este debate? No puedo hacer una lectura, no sé cuál es la razón. Son 24 horas, ¿no? Pero posiblemente ahora que veo lo de Guernica, pueda haber estado ocupado con eso. Pero Máximo no estuvo en lo de Guernica. No, digo, puede haber estado ocupado. Él se ocupa mucho de Buenos Aires, por lo que yo leo, pero
La verdad es que tuvimos 24 horas discutiendo un presupuesto que todos sabíamos que era una ficción, pero bueno, también hay ficción en la Argentina. ¿No? Dígame, no le voy a pedir que me comente la carta de la vicepresidenta, si quiere hágalo. Ya lo han hecho mejor. No hay ningún problema, pero ¿cómo le sonó, sobre todo, la parte donde ella hace un diagnóstico sobre un problema estructural de la Argentina, de la economía bimonetaria, y convoca un gran acuerdo? Empresarios, sindicalistas, medios de comunicación, digo... Primero los atiende. ¿Cómo le sonó? Primero los atiende. ¿Los atiende qué quiere decir? No, digo... A ustedes también. Sí, a todos, no, ningún problema. No, yo creo que... No sé si hubo una convocatoria, hubo un ejercicio, Bueno, un ejercicio de centralidad política, como bien dijo usted, acostumbrado al de ella. No estuvo el 17, no estuvo el 27, estuvo el 17 y estuvo el 27. En realidad, quien construyó el proyecto estratégico para llegar al gobierno volvió a demostrar que es la constructora estratégica del proyecto que gobierna. Lo que me llamó la atención es que el presidente a las 24 horas no hiciera la convocatoria que durante 7 meses pedimos nosotros para salir de la pospandemia. Y bueno, entiendo, o la leímos al revés. Él leyó la carta como que era un respaldo y nosotros creíamos de que nos estaba contando a nosotros lo que le había dicho en reserva a él, que había funcionarios que andaban mal, que los empresarios lo habían tratado mal, cosa que nosotros no sabíamos. Pero yo creo que pasa, es anecdótico, porque están devaluando la palabra, porque la Argentina necesita un gran acuerdo estructural. Lo está demandando, nosotros hace 7 meses que lo pedimos. Nosotros no queremos empujar ningún gobierno. La crisis de la Argentina es una crisis que se va a pegar una piña si no toman conciencia de la realidad. No me interesa a mí que se pegue una piña al presidente del Banco Central con el ministro de Economía. El problema son los argentinos al medio. El nivel de pobreza, la falta de crecimiento, la idea de un horizonte previsible, de un proyecto de desarrollo, qué grado de exportación, cómo vamos a estar parados en el mundo. Eso lo debe hacer el presidente. Él es el único. Lo que no podemos hacer es una procesión para pedirle, pero tiene que hacer una agenda y convocarla. Eso sí, la primera premisa es recobrar la confianza y la previsibilidad. La Argentina sin confianza se cae del mapa mundi. Y este gobierno, que estuvo empoderado socialmente al principio por la pandemia y por la cuarentena, que es top 10 en el mundo, por ser la más larga, ha ido perdiendo su capital social por el que lo convirtió en capital político. Hizo de la cuarentena un proyecto de gobierno, en vez de hacer de la cuarentena la solución a un problema de coyuntura para mejorar el sistema de salud. Es decir, que la carta es Cristina, es eso. Ahora, el que tiene que saber, que tiene que convocar para que no choquemos y escuchar para que no choquemos y recobrar la normalidad institucional para que nos crean y la división de poderes, es el presidente. Si es que el presidente se sigue sintiendo con esa potestad. Ahora, Negri, la carta, y volviendo a la centralidad de Cristina, el tema puso el eje y puso el foco en decir que el principal problema que tiene la Argentina es esto de lo bimonetario, esto de los argentinos. Qué bárbaro, ¿no? Sí. Yo no había asistido a clase, yo no había escuchado eso nunca, porque la verdad es la primera vez, ¿no? Que, bueno, ha descubierto, ya estuvo a cargo del gobierno, ¿no? Y en el momento donde perdimos los mejores 50 años de la Argentina para producir los cambios estructurales, y cuando la soja estaba a 600, terminó boca abierta, sin reserva, con un déficit como el que vamos a tener ahora a consecuencia de la pandemia. Pero la verdad es que no tiene valor la moneda nuestra. Sí, es un sistema bimonetario, pero eso es una consecuencia de no resolver los problemas estructurales, recobrar confianza y tener una moneda. Brasil tiene 380.000 millones de dólares de reserva, pero tiene un mercado de capital y se endeuda en reales. Nosotros, ¿tienen algún vecino? ¿Ustedes? ¿Alguien que los vea por televisión? Sí. ¿Que esté dispuesto a que el Estado argentino se endeude en pesos acá? Bueno, ahora va a haber bonos en dólares al 17% para cortar la brecha cambiaria. Quiero recordarle que el ministro Culfa, que hizo un trabajo muy extenso sobre los 3 periodos de gobierno de Kirchner. Lo recordó la vicepresidenta en la carta. Ah, no sabía eso, ¿ves? Sí, está mencionado también. En la última etapa,
una de las cosas que recuerda es que cuando un gobierno supera una brecha cambiaria de arriba del 50-60%, está en algo más que problema, ¿no? No sé si lo habrá leído la vicepresidenta. Probable. Digo, le hago la última cortita. Sí. ¿Usted cree, como Elisa Carrió, que Macri ya fue en Cambiemos? Yo no estoy en condiciones de decir quién fue o no fue. Nunca he sido partidario de que los dirigentes digamos quién es el referente de los otros. Me parece que no estamos en condiciones. Pierdo el tiempo. Los liderazgos se definen en relación a lo que uno gane confianza a la sociedad. Creo que un expresidente siempre tiene un rol. En la Argentina no hay que tirar a nadie ni por la ventana ni nada. Y después, a donde quiera ir, depende cómo se sienta en el vínculo con la sociedad. Lo que sí, tenemos que tener la inteligencia, a diferencia del gobierno, de ordenar las prioridades. El gobierno las desordenó y metió tensión política y tensión social. Espero que la fatiga no sea fuerte. Que la oposición tenga humildad y nosotros para también tener un orden de prioridades. Porque si pensamos únicamente quién puede estar habilitado para ir de candidato, no vaya a ser que nos encontremos con sorpresas dolorosas antes de las elecciones. Diputado, muchas gracias por estar esta noche. Gracias a usted. Muy amable. Dani, mientras se acerca Ricardo López Murphy, vamos a ver los números de hoy. Pandemia, ahí los tenemos. En las últimas 24 horas, 13.267 contagios, 372 fallecidos. La Argentina está cerca de 1.150.000 casos y 30.500 víctimas, más o menos. El dato que me marcaba hoy alguien que entiende, no yo, el dato para destacar alentador es la cantidad de recuperados que tiene la Argentina, que son casi 950.000. Sí. ¿Qué tal, López Murphy? Buenas noches. Gracias por estar. Gracias por estar acá. Yo empezaría, porque usted sabe largo de esto, sobre el famoso diagnóstico de la vicepresidenta, el bimonetarismo y el gran acuerdo para, digamos, afrontar ese gran problema estructural de la Argentina. Sí, en realidad en la Argentina conviven el dólar y el peso hace muchos años y lo hacen en el sistema financiero. Ese no es el problema. El problema es el enorme desequilibrio fiscal que tiene Argentina, producto en parte de la cuestión estructural, producto también de la pandemia, que no puede ser financiado emitiendo pesos. Han emitido fuertemente y hemos perdido reservas para compensar esa emisión de pesos. Y esa situación es la que hay que corregir. El verdadero problema es ese enorme desequilibrio y que el peso es una cuasimoneda, o sea, la moneda relevante, la que pensamos, en la que hacemos cálculos, es el dólar. Ahora, entonces, lo que es el verdadero problema político que tiene el país, es verdad, necesita un gran acuerdo, es cómo hacer un saneamiento de ese sector público después del extraordinario crecimiento del gasto que hubo entre 2005 y 2015. Ahora, López Murphy, digo, esto está lejos de ser un problema fiscal, como usted dice. Acá hay un problema político y que la política, el tema de la desconfianza supera lo que puede hacer el problema fiscal, ¿o no? Yo creo que la desconfianza tiene que ver con la percepción de que el gobierno no está pensando en una solución a ese desequilibrio y está emitiendo deuda, como decía el diputado Negri, al 17%. Acuérdese que el principal argumento del ministro Guzmán era el problema de sostenibilidad, porque teníamos una tasa de 6,75 y en la conversión se la bajó a 3,25 y que el problema era la tasa de interés. Ahora, si usted emite al 17, imagínense el problema que vamos a tener. Eso piramida. Y eso no tiene una solución tecnocrática, eso tiene una solución política. Acá va a haber que enfrentar ese problema con todas las dificultades y gravedad que tiene. Usted habla de desconfianza y asocia desconfianza con política, se puede asociar con economía también, pero digo, ¿cuál es el nudo de la desconfianza política? ¿Dónde está? Digo, yo podría decir, y para mí está en esa rara conformación de la fórmula
Alberto Cristina, o está en el loteo que se ha hecho de los ministerios que no tienen gestión o no trasuntan, digamos, efectividad. En la intrusión, en la conflictividad entre las visiones dentro del mismo gobierno, en todo lo que usted mencionó, es un conjunto el que determina la desconfianza. Mi impresión personal es que además de ese problema, está este problema práctico de cómo vamos a financiar los desequilibrios. Y ese problema práctico no tiene una solución de correr la arruga, requiere actuar. Y en verdad hemos llegado a una situación límite, no tenemos espacio, acá hay un divorcio de agua. O se enfrenta al problema o vamos a tener problemas peores. Parte del problema se refleja, me parece, en la cotización del dólar y en lo que fue la disparada del dólar blue, del dólar paralelo, y de, bueno, la presión que hay y el gobierno diciendo no voy a devaluar. ¿Puede no devaluar en este contexto? Digo, ¿la Argentina puede en este contexto superar esta situación que esta semana, bueno, tuvo una baja del dólar paralelo y cierta quietud en el mercado? ¿Puede hacerlo? Bueno, la tensión es muy grande. Usted finalmente te hace las correcciones cuando no tiene más remedio. Y la pérdida de reserva sistemática lo lleva a una corrección. López Murphy, lo llevo un poquito a la política, porque se habla, el año que viene tenemos elecciones parlamentarias y usted está muy activo. ¿Se imagina presentándose en una alianza de centro-derecha, con expresiones como Esper, como Milei? ¿Puede ser que usted ofrezca eso electoralmente, algo que le haría mucho ruido a Juntos por el Cambio? Yo creo que nosotros tenemos que darle una alternativa a la sociedad frente a la coalición de gobierno y frente a la coalición que finalizó la gestión en diciembre. Me parece que la sociedad necesita ese espacio y en eso trabajamos para armar un vehículo político para hacerlo. Pero, a ver, pensando un poco cómo están, aunque es prematuro, cómo están distribuidos los núcleos sociales identificados con los núcleos políticos, ¿existe ese espacio? Porque, digo, entre Cambiemos y el gobierno, voy a repetir algo que se dijo muchas veces, ¿hay una avenida del medio para caminar? Bueno, más que una avenida en medio, a mí me parece que hay mucha gente que no se encuentra, en nuestra ciudadanía, que no se encuentra representada. La gente que genera valor, que paga impuestos, que se siente agobiada por la inseguridad. Esa gente está buscando, creo yo, una alternativa. Eso es lo que hay que ofrecer. Por ejemplo, usted diría que parte de esa gente es la gente que periódicamente sale a protestar por la inseguridad, por la corrupción, por la distinta agenda que hemos visto en estos meses. Yo diría que hay en la protesta una simiente de eso. O sea, está esa insatisfacción profunda que tiene nuestra sociedad con el estado de cosas, con el estancamiento, con muchos años de fracaso, con una sensación de inseguridad, de incentivos que son totalmente disfuncionales. Ustedes narraron algunos de los que vemos, con una sensación de que el que trabaja y paga impuestos está expoliado, que no... A ver, que hemos llegado a una situación de inviabilidad en ese aspecto. Creo yo que ese segmento social no tiene una voz clara. Eso es lo que estamos tratando de representar. López Murphy, ¿cuál es su mirada sobre lo que pasó en Guernica? Tanto con la toma como la forma hoy del desalojo de los que la ocupaban, el predio. Mire, la justicia ordenó el desalojo y las fuerzas de seguridad cumplieron con la orden judicial. Eso es lo que corresponde. A mí me parece que eso demoró mucho tiempo y ha creado un clima muy complicado. Creo, pero lo quiero decir con mucha claridad, que cumplir con la ley, con la justicia y con el derecho de propiedad y que
digamos, ¿para qué se inventa el Estado? El Estado se inventa para tener el monopolio de la fuerza. ¿Para qué es el monopolio de la fuerza? Para que la transferencia de propiedad sea pacífica y consentida. Si volvemos a apropiarnos como en la jungla, olvídese de la paz social y olvídese de una vida en paz. Va a haber pura violencia. Por eso este valor no es un valor menor y es un valor que influye enormemente en las expectativas. O sea, creo yo que hay un temor asociado a eso que es insoportable, porque ese temor, el contrato básico del derecho de propiedad está en el corazón de los arreglos sociales. Si usted rompe eso, rompe la transferencia pacífica y consentida, usted rompe el corazón de la vida social. ¿Y qué significaría, López Murphy, más allá de la solución coyuntural de ambos problemas, que la Argentina hoy esté discutiendo eso? O por lo menos esté poniendo en duda eso. Bueno, probablemente eso ha sido alentado, ha sido fomentado, ha sido auspiciado. Yo creo que eso es muy delicado, yo no lo veo en los países vecinos y me parece que eso nos crea una debilidad enorme. Es decir, bajo esas circunstancias, ¿cómo usted invierte? Argentina tiene una tasa de inversión bajísima, se está descapitalizando. Ese es el verdadero problema de Argentina. Se descapitaliza. Ahora, si usted no sabe si lo que usted pone acá es suyo o no, o puede ser del que lo manotee, ahí estamos en otro juego. Ese juego, no hay ningún país que prospera bajo esas reglas. López Murphy, el ministro de Economía, Guzmán, bueno, está negociando o empezó a conversar con el Fondo Monetario Internacional. ¿Le parece que un acuerdo con el fondo es indispensable en este contexto? Yo creo que la Argentina necesita urgente un programa muy claro de cómo va a afrontar los vencimientos que tiene, los pagos mensuales que tiene, y la regla no puede ser que vamos a emitir a lo que dé. Eso no es posible. Estamos corriendo un riesgo muy grande ahí. ¿Por qué? Bueno, porque la sociedad argentina aprendió a eludir el impuesto inflacionario, aprendió a deshacerse. Por eso tiene la bimonetariedad. Si usted ve que eso va a ir escalando, lo que va a hacer usted va a tratar de salir del peso, y eso es lo que vemos todos los días, de distintas maneras. Le hago la última. ¿Esperaba más de Alberto Fernández y lo sorprendió de alguna manera Cristina con su jugada y con la centralidad que tiene 10 meses después? A mí lo tengo grabado en un tape, ¿no? De hace un año y pico. A mí en junio del año pasado me sorprendió, y lo dije públicamente, que ella estuviera en condiciones de nombrar la fórmula presidencial, la fórmula de la provincia de Buenos Aires, los cargos más importantes. Parece que es muy obvio que ahí hay un poder muy grande. Me parece que están en una disputa equivocada. Es decir, la crisis del gobierno, la crisis que estamos viviendo y su agravamiento, no hay carta que a usted lo exima de su responsabilidad. Y en ese contexto, Alberto, ¿quedó disminuido? No lo digo por la carta, digo en general, en los 10 meses de gestión. Hay una cosa que yo coincido con la carta, que es la responsabilidad del presidente. Siempre es la responsabilidad del que está ahí. Y esa responsabilidad es ineludible. Así que yo creo que ambos tienen responsabilidad de los episodios y en ambos está enfrentar el problema, porque aunque usted cuente con toda la buena voluntad de la oposición, esto no lo puede iniciar la oposición, tiene que iniciar ese proceso, tiene que reconocer la gravedad de los problemas y tiene que estar dispuesto a enmendarlos. Y sin eso, los riesgos que corremos son mucho mayores, porque todo el mundo se asusta por lo que hay que hacer. Yo diría, asústense si no hacen lo que hay que hacer, porque desbocado el problema es mucho más grave.
López Murphy, gracias por estar esta Gracias, noche. Muy Buenas amable. noches, ¿eh? Gracias.